Tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre un miércoles más, y qué miércoles con tantas sorpresas. Sobre todo la de ayer allá en la Ciudad de México, ¿verdad, Surya? Te saludo, aprovecho para saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Feliz miércoles. Héctor, Carlos, pues sí, ayer en la noche lloviendo, el sismo de 7.1 grados, que la verdad sí nos sacó un buen susto. Todo bien. Lo bueno es de que parece ser que no hay ningún daño, pero sí, además a mí me tocó salir a la cochera, yo, pero bueno, todo con tal de seguir las medidas de seguridad cuando se dan estos casos que lamentablemente son frecuentes en la capital mexicana en septiembre. Así es, ya parece que son habituales, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y no pase a más ni trascienda y que todo esté bien. Carlos Maguey, ¿cómo estás? Bien, pues efectivamente, ayer con esta nota el temblor, que una de las cosas que llamó mucho la atención es que el cablebús, que hasta ahora ha tenido muy buena aceptación, se quedó sin energía eléctrica y la gente ahí varada por horas, detenida, sin poder moverse, porque a nadie se le ocurrió que un día les podía fallar el suministro eléctrico y no había una planta de emergencia. No, muy, muy mal esos detalles. Pues, ¿qué más? ¿Qué te digo? Mala planeación. Héctor Romero, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, buenos días a todos, buenos días al auditorio. Pues aquí con frillito, pero contento. Eso sí, lo que es el beneficio de las lluvias, ¿no? Que amanece mucho, muy fresco pero al mediodía qué calor se siente, en fin, pero bueno, vamos a darle para adelante. Y bueno, comentarles que el día de ayer, precisamente, después de 2 días de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros, pues, consideraron hasta el día de ayer, pues, la inconstitucionalidad de la penalización del aborto. Esto porque, bueno, en estados como en Coahuila, a ver si no mal no recuerdo, en Coahuila está penalizado el aborto y, bueno, pues los ministros consideraron que era inconstitucional y, por tanto, pues no hay mujer que deba de penar por el aborto. Entonces vamos a ver este tema que es tan controversial y que, bueno, pues muchos lo defienden y otros lo apoyan. Surya, ¿qué nos dices? Pues muy contenta con este trabajo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 10 ministros de los 10 presentes en la sesión del martes, que fue unánime la votación del proyecto en el que se declara la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, no solo en el estado de Coahuila, porque esta sentencia estaba resolviendo una acción de inconstitucionalidad que promovió la Fiscalía General de la República, cuando esta se denominaba Procuraduría General de la República en 2017, sino que la importancia del fallo es porque va a tener repercusiones en todo el país. De entrada, nunca más una mujer mexicana encarcelada por interrumpir voluntariamente su embarazo, nunca más maternidades forzadas que se vieron precisamente ante esta circunstancia por el temor de ser penalizadas si interrumpían su embarazo. La maternidad es una decisión, es una opción y no es una obligación. La Corte está reconociendo que el derecho a decidir de las mujeres a interrumpir su embarazo es un derecho constitucional y por ende el Estado no debe de penalizar, no debe de sancionar ni criminalizar y obviamente ni siquiera llevar a prisión a quien así decida de acuerdo con sus convicciones, con su plan de vida, con su proyecto de vida,
será una cuestión ya de decisión particular de las mujeres, pero el Estado no debe de criminalizar. Creo que, bueno, fue ayer un día histórico, es algo que debemos de reconocerle al Pleno de la Suprema Corte, en especial a estos 10 ministros, y sobre todo ¿qué sigue para adelante? Bueno, cuáles son los efectos para todo el país, que son muy importantes. Primero, aquellas mujeres que hayan sido o que estén siendo procesadas por el delito de aborto o quienes estén encarceladas. Tenía yo el dato que son alrededor de 6 mujeres en los estados, pues van a poder solicitar a que se concluya su proceso o también solicitar su libertad en caso de que estén privadas de esta. Y por el otro lado, las mujeres que quieran interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación van a poder hacerlo en todo el país a partir de la promoción de un amparo. Si se promueve el amparo sustentado en esta sentencia, un juez de distrito necesariamente tendrá que obedecer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se les otorgará el amparo para que así la mujer pueda acudir a las autoridades sanitarias de su entidad federativa con esta sentencia de amparo para que se lleve a cabo el procedimiento siempre y cuando se realice antes de las 12 semanas de gestación. Como digo, bueno, un fallo histórico que nos enorgullece a todas las mujeres. Estamos por el derecho a decidir y sobre todo por todas aquellas mujeres que lamentablemente a lo largo de nuestra historia se han visto en la necesidad de interrumpir su embarazo de manera clandestina, poniendo en riesgo su vida. Bien, pues es parte de lo que pues se dijo, ya lo complementó muy bien Surya, pero vamos a escuchar también el comentario que tienen. Héctor Romero, te escuchamos. Gracias. Bueno, hay que reconocer que la acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte se refiere a 2 porciones normativas del Código Penal del Estado de Coahuila. Esto no implica que en automático ya desaparezca el delito en el resto de la República. A raíz de este criterio fijado como jurisprudencia en relación a un Código Penal de un Estado, se tienen que adecuar los códigos penales del resto de la República. Y algunos congresos de los estados lo aceptarán o no, adaptando su legislación penal a criterios normativos que también pueden ser constitucionales. O sea, esto no implica que ya sea tajante, que mañana ya puedan abortar a lo largo de la República sin que se considere delito. Si van con un amparo, pues a lo mejor les otorgan la libertad, pero no implica que ya puedan abortar y no se cometa el delito de acuerdo a los códigos penales de las entidades federativas. Esto es muy claro, y efectivamente, si las detienen, procederá el amparo ya dentro del proceso penal para quedar libres. Lo importante es que salió, había 2 situaciones normativas ahí, diferentes, que era el aborto simplemente porque así lo decidió la mujer, y el otro era cuando había violación o cuando había violación entre cónyuges. También ahí se pronunció la Corte al respecto. A mí se me hace un buen proyecto el que Luis María Aguilar Morales presentó al Pleno de la Corte, que fue prácticamente alrededor del que bordó esta situación. Todavía la Corte mañana resolverá otros 2 amparos con temas relacionados a este tema, pero efectivamente creo que viene a aclarar una disposición constitucional que ya existía desde hace varios años, de que cada persona, cada familia puede decidir el número de hijos que puede tener. Esto implicaba una apertura total a la planeación de la familia. Y lo que le faltaba era la pata mocha de poder interrumpir el embarazo. Yo no voy a entrar en condiciones morales ni religiosas, ni mucho menos, que ya serán sujeto de debate los próximos días en los medios de comunicación, porque hay personas que no están de acuerdo con esta resolución de la Corte, y así como respeto la resolución de la Corte, también respeto la opinión de estas personas que desde el punto de vista religioso y moral
tienen una opinión diferente. Pues el tema no es para más, es mucha controversia. Hay los médicos que también proclaman la objeción de conciencia y bueno, es algo que tendrá que venirse a debate próximamente y también un punto que también, bueno, si cabe mencionarlo, ¿por qué no? ¿Cómo vieron el papel del presidente, la respuesta tan, pues pudiéramos decir, diplomática que dio el presidente con respecto al tema? Carlos Maguey. Pues fíjate que efectivamente es una situación inédita, pero afortunadamente creo que positiva. Ya nos lo decía Surya, desde luego todas las mujeres que buscan que se despenalice el aborto, tienen una pequeña victoria, y digo pequeña porque bien podemos decir que puede suceder lo que hoy estamos planteando o estamos viendo, por ejemplo, que lo que sucedió hace 6 años, casi 6 años, en febrero se cumplen 6 años, de que la Corte ordenó que se modificara el Código Civil para que se permitiera el matrimonio universal, y nuestros diputados, diputadas tienen 2 legislaturas que les ha valido madres por completo, que no han acatado la orden de la Suprema Corte, que nadie nos ha hecho favor de decir, oigan, avísenle a la Corte que los diputados no hacen su chamba. ¿Y qué sucede? Bueno, pues quien se quiere casar hoy tiene que acudir, ir a pelear, ir por el amparo, y lo mismo sucedería con una mujer, cuando no debería pasar eso. No tendrían por qué ir a buscar el amparo, no tendrían por qué ir a pedir o esperar que las detengan y luego se amparen y salgan libres. No tendría por qué pasar eso. Tendría que estar ya en la legislación de cada entidad, pero la bronca es que aquí tenemos, aquí me refiero a todo México, muchos, bueno, no todo México. Ya hemos visto que hay entidades que sí se han puesto las pilas y sí han sido más progresistas. Pero, por ejemplo, en Jalisco, que tenemos un legislador, y me refiero al gobernador, que es el único legislador, que define y que él está en contra de la despenalización del aborto, no ha hecho este cambio, no lo ha propuesto, y sus diputados, sus diputadas no lo van a hacer, no lo van a modificar, se van a sentar en su, bueno, ya, si alguien aborta y lo detienen, pues que se ampare, pero por lo pronto, en Jalisco, si alguien aborta y le encuentran, seguramente nos vamos a encontrar con eso, que la van a detener y va a tener que ir al amparo y la van a liberar y etcétera, etcétera. Cuando no debería pasar eso, ¿no? Lo mismo que hoy quien se quiere casar con una persona del mismo sexo tiene que ir y ampararse para que la autoridad le diga, bueno, sí puedes, ¿no? Ya vas con tu amparo y vas a... Cuando debería llegar y solicitarlo, pagar y caer en la trampa que todos caemos cuando nos casamos, ¿no? Que esa es otra cosa. Pero, insisto, me parece que es una victoria buena de reconocerse. La Corte hace su trabajo, pero todavía es una victoria muy pequeña porque legisladores y legisladoras en el país y en especial en Jalisco son en extremo muchos, son timoratos, son... de los que todavía anteponen sus pensamientos religiosos al bienestar de la población, y no lo vamos a ver pronto este tema resuelto. Pero en Jalisco ya estaba la NOM 46, ¿no? En todo el país está la NOM 046 en materia de salud. Ajá. Que acuérdate que hace 2 legislaturas cuando hubo un exhorto de que se cumpliera, ¿qué terminó pasando? La bancada de MC salió a decir, no es obligatorio cumplirse. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no es obligatorio? O sea, primero sacaron un exhorto para que se cumpliera y luego se desdijeron del exhorto para que se cumpliera. Pero esa solamente atiende, Alberto, en los casos en que se trata de un embarazo por violación. No es cuando una mujer decide interrumpir un embarazo que tuvo por una relación consensual y está embarazada, bueno, está antes de las 12 semanas, quiere interrumpir el embarazo. Hoy quien lo puede hacer
luego hay gente que dice, bueno, pues pueden irse a la Ciudad de México a hacérselo. Sí, pero eso implica un gasto, eso implica que se mueva, eso implica que tenga que invertir, eso implica que una mujer que vive en la sierra no puede ir a hacerlo a la Ciudad de México porque no tiene recursos y entonces está condenada a llevar a término un embarazo que no quería terminar. Y entonces la NOM 046 no es funcional y además existe la gran bronca que, ya lo decías tú, de la objeción de conciencia, que nos salen, ahora resulta que hay un montón de médicos que su conciencia no les permite practicar un aborto y bueno, es muy común, más común de lo que creeríamos. Un comentario. A la Corte no le quedaba otra, porque recordemos que desde que se hizo la reforma constitucional, se tienen que respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esta situación ya estaba incorporada en varios tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, no podía la Corte fallar en otro sentido más que haciéndole caso al artículo 1 constitucional y respetando los tratados internacionales de los que México es parte. Y el 4 constitucional. Yo sí quisiera de todos modos también, hay que aclarar una cosa, sí eso, con respecto a lo que dice Carlos, que todavía es así como que una victoria pequeña, no, a mí me parece que es una gran victoria, por la simple y sencilla razón de que tanto el artículo 105 de la Constitución como el artículo 43 de la ley reglamentaria de este artículo constitucional establece que las resoluciones en acciones de inconstitucionalidad que sean aprobadas por el Pleno de la Corte con más de 8 votos son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. ¿Esto qué quiere decir? Son obligatorias para jueces federales, de distrito, tribunales, magistrados y para los jueces de todos los estados o del fuero común. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a suponer que el Ministerio Público, en un estado como Jalisco, que no modifique el Código Penal, porque bueno, el hecho de que se modifique o no las legislaciones penales en las entidades federativas no forma parte de la sentencia de la Corte. No importa. Cuando el Ministerio Público en una entidad como Jalisco o como cualquier otra de las 4, digamos, del resto, sin contar las 4 entidades en las que ya está despenalizado el aborto, que es Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, el Ministerio Público sepa o se le denuncie que una mujer se practicó un aborto de manera voluntaria y quiera sancionarla considerando la legislación penal de esa entidad federativa, el Ministerio Público necesariamente tiene que solicitar una orden de aprehensión ante un juez de lo penal, que es un juez del Estado. Pues el juez no puede emitir una orden de aprehensión por el delito de aborto por la simple y sencilla razón de que tiene que obedecer esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No importa que sea un juez de la localidad. No se requiere ningún amparo en caso de que para que ya no se le penalice a la mujer. Vamos a suponer que, bueno, que se pasan por el arco del triunfo la disposición de esta sentencia y un juez local se arriesga a tener severas sanciones por no obedecer una sentencia y un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero suponiendo que pudiera darse el caso, la mujer que pudiera ser detenida, ahí sí solo hasta una posible detención que sería totalmente ilegal e irregular, hasta ahí se podría tramitar un amparo para que precisamente no se ejerciera la acción penal en su contra, porque ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que el amparo en inmediato va a tener que ser, como ya lo comentaba Carlos, el matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país es general para todo el país. Quien se quiere casar, personas del mismo sexo, si se quieren casar, se casan, no importa lo que diga el Código Civil, tramitan su amparo y se les otorga y se casan. Va a suceder exactamente lo mismo, no importa que los congresos de las entidades no modifiquen sus códigos penales.
La mujer que, tal y como ya ocurre hoy, arriesgando su vida en condiciones insalubres, en condiciones muy riesgosas, sobre todo las mujeres marginadas y que no tienen recursos económicos, las mujeres ya abortan, eso es un hecho. Ahora el tema es de que, igual que con el matrimonio de personas con el mismo sexo, quien quiera, la mujer que elija interrumpir su embarazo, ahí sí va a tener que solicitar un amparo para que pueda practicárselo antes de las 12 semanas de gestación en condiciones seguras, sanitarias y que, bueno, no pongan en riesgo su vida. Pero al final de cuentas, por eso es lo importante, porque esta resolución también ordena a los jueces penales de los estados, del fuero común. Y eso es muy, muy trascendente, con lo cual, pues no importa, ya sabemos cómo son los legisladores, como en el caso de Jalisco, que ya lo comentaba Carlos, no importa. La mujer que quiere interrumpir su embarazo, con o sin sentencia de la Suprema Corte, lo va a interrumpir. ¿Qué mejor que ahora se haga en distintas condiciones gracias a la Suprema Corte? Yo adicionaría nada más que la porción normativa que se combatió fue la del estado concreto y que si no encuadra exactamente la redacción, no dice esta resolución de la Corte que sea extensiva a toda la República independientemente de cómo desarrolle el delito de aborto. No necesita, Héctor, ser extensiva, ya lo dice el artículo 43 de la ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad. Queda claro, Zuria, pero eso no lo entienden muchos jueces. Las órdenes de aprehensión van a seguir saliendo y no será hasta que salga el amparo, porque la resolución dice claramente que es en relación a la invalidez del artículo 13 apartado A del Código Penal de Coahuila de Zaragoza. Y así lo van a leer los jueces. No van a hacer interpretaciones constitucionales más allá de lo que dice la propia resolución. Y tan es así que la propia Corte mañana va a resolver otra situación igual relativa al estado de Sinaloa. Si fuera tal y como lo dices a rajatabla, pues ya no tendrían que resolver mañana nada. Ya dirían, como eficacia refleja de lo que resolvimos en Coahuila, declaramos nulo el Código Civil, el Código Penal de Sinaloa. Y no es así. Hay que hacer el estudio constitucional y aplicarlo en relación a cada uno de los códigos penales. Y ya lo veremos en el futuro. Yo coincido con Carlos Maguey que no va a haber reforma en Jalisco y lo van a tener que pelear. Y tampoco lo veo como triunfo, lo veo como una resolución que trasciende a la vida del país, pero creo que aquí no había ningún conflicto, ni alguna discusión, ni nada, para considerarlo triunfo o pérdida para unos o para otros. Es una relación sana, una resolución jurídica que aclara situaciones en el futuro. Me gusta que le dé efectos retroactivos a la sentencia a 2 años, a 2017, porque muchas gentes que están detenidas en Coahuila lograrán su libertad de inmediato con este efecto retroactivo. Ese es mi comentario. Sí, Carlos. Sí, hace ratito me corregía Zuria, tiene toda la razón, no es una victoria pequeña, más bien lo que debe haber dicho es que es una victoria incompleta, eso creo que, porque lo que tendría que ver es que ya se legislara, y cuando se legisle para que haya condiciones de seguridad, para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo lo puedan hacer en una institución pública o privada, y que acudan y nada más, como sucede en la Ciudad de México, con mucha seguridad, con mucha tranquilidad y mucha facilidad, pudieran hacerlo en condiciones que no las expongan, sería lo idóneo. Pero hoy no se puede, ojalá que eso sucediera ya pronto, ahí sería cuando se completaría la victoria. Sí, tienes razón, Carlos, claro, por supuesto. Y además, bueno, es un triunfo porque la Corte viene a reconocer lo que las mujeres venimos diciendo desde hace más de 100 años. El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es un derecho humano. O sea, es nuestro derecho y nuestras convicciones más íntimas las que nos definen qué es lo que vamos o queremos hacer con nuestro cuerpo.
Entonces, el reconocimiento de esto como un derecho de rango constitucional es súper importante en un país que tiene todavía todos estos prejuicios de carácter religioso y moral. Quien no quiere abortar, que no aborte. Es como el divorcio. Ahí está el divorcio. Estás casado, si quieres te divorcias, pero nadie te obliga. Quien no se quiera casar con personas del mismo sexo, pues que no se case con personas del mismo sexo. Pero el que lo quiera hacer, ahí están las posibilidades para hacerlo. Es exactamente lo mismo con el aborto. Quien no quiera abortar, pues que no aborte. A nadie van a obligar a abortar, no se está haciendo obligatorio. Es una decisión muy personal, es una decisión súper difícil para las mujeres que han tenido que tomarla. O sea, no es un día de campo, nadie va alegremente a practicarse un aborto. Pero si ya se llegó a ese extremo y ya se tiene esa convicción y esa decisión, el Estado debe de garantizar las mejores condiciones para que la mujer ejerza su derecho a decidir. Entonces, por ejemplo, decía Alberto al principio, la respuesta del presidente, ¿no? O sea, más claro ni el agua. El presidente López Obrador es un presidente antiderechos de las mujeres. O sea, es un machista que la interrupción legal del embarazo solo se pudo en la Ciudad de México cuando se fue él, porque estando él como jefe de gobierno, o sea, no se iban a ampliar los derechos para las mujeres. Y ahora como presidente ha hecho exactamente lo mismo. Él podía haber puesto el ejemplo modificando el Código Penal Federal cuando tenía su mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque es un presidente, hay que decirlo así, abiertamente, es un presidente antiderechos de las mujeres, un presidente que quiere que el derecho a decidir, lo había manifestado en varias ocasiones, que el derecho a decidir se pusiera a votación de la población, que se hiciera una consulta para todo el pueblo. No, ya se lo han dicho en la Corte, no es la primera vez. Los derechos no están a discusión, los derechos no se votan por las mayorías, y menos un derecho tan personalísimo como es el derecho a decidir sobre el destino y lo que querramos hacer con nuestro plan de vida y con nuestro cuerpo. Pues es un tema muy controversial, definitivamente, y seguirá dando de qué hablar este tema. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y acontece en el interior de los estados, en cada uno de ellos y en su legislación con respecto a este tema de la inconstitucionalidad del aborto, ¿verdad? Del tema del aborto. Pero bueno, la mejor opinión es la de usted y por ello lo invitamos a que participe en las redes sociales de Cabecera y nos haga llegar todos sus comentarios y opiniones. Pero a quien no le fue nada bien, y menos con Xóchitl Gálvez, que hasta pendejo le dijo, fue a Hugo López-Gatell, con esa declaración tan desafortunada en la mañanera, ¿no? Por cada dosis que se desvía a niños a través de los amparos, se le quita la oportunidad de vacunarse a una persona que tiene un riesgo mayor. ¿Qué acaso los menores no están o no tienen riesgos mayores? Carlos. Fíjate que el tema cuando inició con los amparos para los niños que viven con alguna comorbilidad, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, que es muy común, ¿no? La diabetes tipo 1, si no me equivoco, es la que le llamamos diabetes infantil, o alguna de otras, algún cáncer, o no sé, alguna que comprometa su sistema de inmunodefensivo, desde luego que tendrían que tener este beneficio. A mí quizá la parte que me preocuparía, bueno, y en eso desde luego me parece que en esos amparos, muy mala la respuesta de López-Gatell, y creo que se quedó corto Xóchitl, ¿no? No debe ser pendejo, debe ser pendejísimo, ¿no? Claro que se les debe otorgar, incluso lo molesto, todavía peor, es que quienes ya lo han ganado y que evidentemente viven con esa comorbilidad, como el caso de esta niña que, si no me equivoco, es de Veracruz. Zulma. Y que tiene esta comorbilidad, justo ya hacerse la cansada y vueltas y luego revisarla y ya tiene que ir a un hospital COVID, no, eso sí es una exageración.
A mí quizá lo que me causa un poco de conflicto, y no sé cómo calificarlo, es, por ejemplo, el caso de los niños que consiguieron el amparo, que sus familias consiguieron el amparo aquí en Ciudad de México, perdón, aquí en Guadalajara. Porque me da la sensación de que estos niños no tienen una comorbilidad, o al menos no lo exponen así, simplemente, y a ver si no suena mal esto, a ver si no lo explico mal, me da la sensación de que se convierte en un derecho que pueden adquirir aquellos que tienen la capacidad de tramitar un amparo. En la teoría podríamos decir todas las familias tienen posibilidad de tramitar un amparo, pero en los hechos no todo el mundo tiene acceso a la información, no todo el mundo tiene acceso a un abogado que sepa tramitar un amparo, no todo el mundo tiene, y se convierte en un derecho para familias que tienen más posibilidades. Y esa es donde sí me genera un poquito de conflicto, no sé cómo sentir, cómo me siento al respecto. Sí siento que se le va a segregar un tanto a los que no tienen acceso, que no tienen dinero para pagar un abogado, que no tienen acceso a esa información, que no tienen esas relaciones para poder acercarlos a ese tipo de amparo. Tengo yo ese conflicto. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que en el caso de los amparos que se han conseguido, para que sean atendidos niños y niñas que tienen algún tipo de comorbilidad que los pone en riesgo, sí creo que tendría que estarse ya resolviendo y se les debería estar atendiendo en este momento. Nos quedan pocos minutos, pero me interesa escuchar su opinión. Héctor Romero, te escucho. A ver, pues explíquenme cómo es posible que no podamos vacunar niños ni darles medicinas contra el cáncer y demás, y estemos regalando vacunas a otros países. El símil que hace el señor Gatell es tan triste y tan penoso que yo le diría, entonces, ¿a cuántas gentes les quitó la oportunidad de la vacuna porque murieron cuando dijo que no había que usar cubrebocas, cuando era básico usar el cubrebocas? Y entonces habría que decirle al presidente que por cada 100 pesos que se gasta en Dos Bocas y en el Tren Maya, le quita la oportunidad también a un mexicano de comprar vacunas para él. O sea, yo creo que al PAN hay que llamarle PAN y decir las cosas claras. No podemos regalar vacunas al extranjero por más hermanos que sean latinoamericanos mientras no acabemos de vacunar a nuestros connacionales. Ya que nos sobren las vacunas, con todo gusto regalémoslas. Pero antes no, porque tenemos muchos niños que ya están muriendo. Esta capa de este virus, esta variedad, está afectando a la niñez y les está pegando durísimo. Entonces hay que vacunarlos y sobre todo a los que tienen comorbilidades. Ese es el problema. No la regalemos cuando todavía tenemos necesidades en México. Es increíble estar parado en Veracruz y ver el montón de camiones que salían con insumos médicos hacia Cuba, cuando no puedes ni siquiera atender un hospital y darle lo básico para seguir atendiendo a la población que tienes ahí hospitalizada, porque no hay recursos, a juicio del presidente. Híjole, pues es muy, muy complejo este asunto. Surya, te escucho. Sí, bueno, ya lo de Gatell, o sea, raya en el cinismo. Venimos, o sea, ya abre la boca y tiene que necesariamente que decir algo que es atentatorio de los derechos de los mexicanos en general, ¿no? O sea, ahora fueron los niños, pero ya lo ha dicho en N cantidad de ocasiones, en que se equivoca con este cinismo que le caracteriza y que ya raya en la irresponsabilidad criminal también, ¿no? El tema es de que la COFEPRIS, al igual que la FDA, la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la COFEPRIS en nuestro país, desde junio pasado, ya también recomendó la vacuna Pfizer para menores mayores de 18 años. Eso es un documento oficial que puede ser consultado en internet. Y es para niños mayores de 12 años, sin importar que tengan o no tengan alguna comorbilidad o alguna condición específica, como puede ser la diabetes o alguna enfermedad.
Entonces, todos los niños de este país mayores de 12 años, de acuerdo con la evidencia internacional, lo que ha dicho la FDA, lo que ha dicho también la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Estados Unidos, de Europa, y la COFEPRIS, es de que se recomienda a todos los niños en general, con mayor razón, a aquellos que tengan alguna enfermedad como la diabetes. Entonces, como dice Héctor, dejamos de estar tirando el dinero en Dos Bocas o en el Tren Maya o metiéndole dinero a una empresa que está quebrada y que no se va a recuperar nunca por más dinero que le pongan de nuestros impuestos, que es Pemex, porque gracias a que se tira ese dinero, no se tienen, ya no digamos las vacunas, los medicamentos básicos en el sector salud. Entonces, y mucho menos también este tema de andar regalando vacunas. O sea, Biden empezó a regalar vacunas de Estados Unidos cuando ya había vacunado a 100 millones de su población. O sea, es diferente y las condiciones son distintas. Y de los amparos sí me gustaría agregar que van alrededor de 256 amparos en beneficio que se han promovido en beneficio de los menores. La mayoría son pro bono. La mayoría son personas que no tienen recursos para pagar un abogado y la mayoría de estos se han tramitado gracias al trabajo gratuito, sin ningún tipo de honorario, de una decena, alrededor entre 12 y 15 abogados de todo el país que han estado trabajando. Como ahora el juicio de amparo puede ser en línea, yo aquí en la Ciudad de México como abogada puedo tramitar un amparo para una persona de Oaxaca o de Jalisco o de cualquier otra entidad. La mayoría de estos juicios, estas demandas, se han tramitado sin que les cueste a las personas, precisamente para que se amplíe el panorama y no se beneficie solo a quienes tengan más recursos. Así Pero es, dice el presidente que las farmacéuticas son los que promueven estos amparos contra... ¿Quién sabe qué habrá oculto atrás de esos amparos? Es la protección a la salud. O sea, claro. si tú tuvieras si yo tuviera un hijo de esa edad, mayor de 12, menor de 18, ya estaría, o sea, ya era para ayer, ya lo hubiera tramitado el amparo. O sea, es proteger a la niñez, no importa que tenga diabetes o no la tenga, es tratar de protegerlos, porque como ya decía Héctor, esta nueva cepa, del coronavirus, está cobrando vidas de menores y está llevando al hospital a menores de edad que en el año pasado, ciertamente el año pasado, no se veían tantos casos en menores y en niños y adolescentes. Debemos de garantizar, bueno, se debe de garantizar la salud de todos los mexicanos, tal como lo mencionan, y primero, pues, vacunar a lo más que se pueda, tanto de menores como mayores y todos, porque todos debemos de tener el acceso a las vacunas y no, pues, solo algunos cuantos. Y después de que se vacune el gran porcentaje de la población, entonces sí, como dicen ustedes, a donde sea necesario enviarlas, pues que se envíen, pero no antes de que nos vacunen. Yo les agradezco, Surya, Héctor, Carlos, gracias por este día, por acompañarme en este miércoles. Yo lo espero a usted el próximo viernes aquí en Más de El Timbre. Hasta entonces.